Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagáis sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y me mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es que nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. De pie. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Evangelio del día en latín. Mateo 22, del 34 al 40. Farisei autem audientes quod silentium imposuiset Sadduceis convenerunt in unum, et interrogabit eum unus ex eis legis doctor, tentans eum. Magister, quod est mandatum magnum in lege? Ait illi Iesus: diliges Dominum Deum tum ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tota mente tua. Hoc est maximum et primum mandatum. Secundum autem simile est uic.
di liges proximum tum sicut ipsum, inis duobus mandatis universa lex pendet et profete. Verbum Domini. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos habla de algo sumamente importante, que es el mandamiento mayor de la ley. Unos saduceos se habían acercado a Jesús, habían discutido con él y Jesús los dejó callados, porque Jesús era el Maestro divino por encima de cualquier sabiduría humana. Y entonces, aprovechando que ya estaba como en plan de debate, el Señor, se acercaron los, dice, fariseos, y uno de ellos, que era aparte doctor de la ley. A veces uno no está muy involucrado en temas de judaísmo, puede uno confundir. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los fariseos eran hombres piadosos, eran personas que siempre estaban hablando de Dios, que llevaban adelante todas las normas de la ley, gente buena, y se presentaban como de Dios, como hombres piadosos, ¿no? Un poco como ahora en nuestras comunidades cristianas, los que liderean, hacen apostolado, dan pláticas, sirven en la iglesia, en la liturgia, o sea, gente que quiere seguir a Dios. Los fariseos eran eso, generalmente eran respetables, generalmente eran ricos, o sea, se podían dedicar a Dios porque tenían resuelto su problema económico, eran grupos de privilegiados, pues, los fariseos. Y los doctores de la ley era gente estudiosa, como los teólogos ahora, gente que profundizaba la ley, sabios, también ricos, también piadosos como los fariseos, y aparte intelectuales de la fe. Respetables, un doctor de la ley, como en cualquier época, los que son doctores en cualquier ciencia, pues son muy respetables. Con mucho trabajo se saca un doctorado. Como un grado académico cuesta mucho, los doctores. El que obtiene un doctorado es respetado por la sociedad. Bueno, uno de esos doctores de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, dice el Evangelio, para ponerlo a prueba. Aquel hombre se sentía muy sabio, no quería aprender de Jesús, de este jovencillo rabino de Nazaret. No es que quisiera conocer su manera de pensar, para ponerlo a prueba, a ver si este sabe, a ver si no se enreda, a ver si no dice una cosa por otra. En el fondo no se acerca con respeto, sino con mala intención. Y nuestro Señor aprovecha para decirnos cuál es el mandamiento más importante. Y dice, el primero es amar a Dios. Ya estaba en la ley de Moisés, pero junto con ese mandamiento había otros tantos, eran 613 los mandamientos que había, unos en positivo y otros en negativo. Está prohibido hacer esto y esto y esto.
Muchos eran sobre el sábado. ¿Qué se puede hacer en sábado y qué no? En sábado no se pueden caminar tantos pasos. En sábado hay que orar y dedicarlo a Dios. No se puede subir a un burrito, no se pueden subir a un caballo el sábado. Cuando se iba a comer, purifíquense las manos. Había hasta esta norma curiosa que casi no conocemos. Había una norma que decía, cuando atrapes pájaros, deja a la madre suelta. No atrapes a la madre, porque eso va contra los mandamientos de Dios que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. También lo aplicaban a los pájaros. Como que era común que la gente atrapaba pájaros para venderlos. Es decir, minucias de la ley. Por eso estaban perdidos, muchos estaban perdidos. Bueno, ¿qué es lo que hay que cumplir? Tantos, era una maraña de mandamientos. Jesús aclara, lo más importante es que ames a Dios. Ese es el primero y el más grande de todos los mandamientos, pero ese amor tiene que ser con todo tu ser, es decir, con tu corazón, sentimientos, pues, voluntad. Más que sentimientos, a Dios hay que amarlo con la voluntad. Los sentimientos a veces son pasajeros. Si tenemos sentimientos en la relación con Dios, algunos Dios les puede conceder mucho sentimiento, mucho amor, a los santos. A Teresa de Jesús, hasta una espada le atravesó su corazón de amor a Dios. Y cuando hicieron la autopsia de Teresa de Jesús, tenía una herida en su corazón. O sea, fue real. El amor de Dios entró hasta su corazón y por eso amaba tanto, con sentimientos y con su voluntad. Entonces, con tu corazón, con tu alma. El alma es la sede de las decisiones para actuar. En todas tus acciones que se note que amas a Dios. Todo lo que hagas sea por amor a Dios. Y con toda tu mente, tus pensamientos tienen que amar a Dios. Pensar en Él, no olvidarlo. Razonar la fe, estudiar a Dios, conocer a Dios a lo largo de tu vida. Ámalo. Cuando uno ama algo, lo estudia, le gusta oír hablar de Él, se relaciona, lo que ame uno. A los que les gusta el fútbol, hombre, saben hasta la alineación de anoche que el Atlas perdió con el América. Pueden decir porque les gusta, es el amor al fútbol. Los que aman el béisbol, ayer hubo un partido importante y hace rato alguien me comentaba todos los detalles del béisbol, pues, y emocionado. Cuando uno ama el cine, ya sabes que tal director hizo tal película, se emociona. Eso es el amor, a cualquier afición que uno tenga, la lectura, lo que uno haga, ojalá sean cosas buenas. Por encima de todo, el amor a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto ya lo tenían los judíos. De hecho, le llaman a esto el Shema Israel. Shema significa escucha Israel. Y lo repetían. Y lo ponían escrito en unas cajitas arriba de sus puertas. Todavía cuando va uno a Tierra Santa, puede ver en los hoteles, que es donde uno conoce, no va uno a las casas, pero en los hoteles, y las empleadas a la pasada tocan esas cajitas. Es el Shema Israel, que no se les olvide Dios. El hecho que se pongan los judíos el kipá, esa telita redonda en la cabeza, eso significa que no se les olvide que Dios está por encima de ti, sobre tu cabeza, te está viendo. No se te olvide Dios. Y los judíos piadosos no se quitan nunca el kipá. En los aeropuertos, en las ciudades, no solo judías, en México, hay una zona en Ciudad de México donde hay muchos judíos con su kipá. O sea, el amor a Dios es lo primero. Ellos ya lo tenían. Jesús lo reafirma. ¿Cómo anda el amor a Dios de nosotros? ¿De veras lo amamos? Yo creo que nunca nadie puede decir, yo sí, con todo mi corazón, con toda mi... Ahí voy creciendo. Tenemos que aumentar mientras vivamos. Algunos, como los santos, logran un amor a Dios muy grande y por eso todo lo que hacen es santo. Los santos, todo, sus palabras, sus acciones, las obras enormes que hacen, porque aman mucho a Dios. Eso les mueve. Nosotros eso tenemos que cumplir primero, más que otros mandamientos menores. Pero nuestro Señor, junto con el primero, dio un segundo. Nomás le preguntaron por uno, pero Él dio un segundo.
como consecuencia del primero, dice Jesús. Y el segundo es semejante a este. No es igual, no es igual. Es semejante. El más grande es el amor a Dios, pero semejante, que le sigue como en importancia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y culmina, en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Es decir, el que ama mucho a Dios se tiene que notar en el amor al prójimo. No se puede amar a Dios a quien no ves, dice San Juan, si no amas a tu prójimo a quien sí ves. Es un amor desencarnado, si tú dices, amo a Dios mucho, pero odio a todos, pues no, ¿cómo? A ver, es consecuencia. El que ama a Dios tiene que amar a su prójimo. Y el prójimo, Jesús habló que son todos. El buen samaritano, la parábola nos dice, todo el necesitado es tu prójimo, especialmente los que están cerca. Tu familia, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, los que viven en tu ciudad, a los que ves, porque a veces es fácil decir, yo amo mucho a los de África, me enternece ver a los negritos, a los niños, viera cuánto los amo, pero ¿qué servicio les haces? Nunca los vas a ver. ¿Por qué no amas a tu esposa que está aquí al lado? No, pues es que es difícil convivir y ahora más en la pandemia no nos aguanta. Pues ese es el amor, o sea, el amor no es que solo tú sientas bonito y fácil, el amor es sacrificio. El amor lleva al sacrificio, ama hasta que te duela, decía la Madre Teresa de Calcuta, santa ahora. Es decir, el amor es con los que Dios te pone cerca. ¿Por qué conocí a esta persona? ¿Cuánto me ha quitado? ¿Cuánto le he dedicado de amor y de tiempo? ¿Por qué tuve a este hermano? ¿Por qué Dios te puso cerca a quien lo ames? Y amándolo a Él, estás amando a Dios. El servicio al prójimo. Jesús llegará a plenificar esta ley diciendo, todo lo que hagas a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo haces. Entonces el amor al prójimo. No se puede pasar por esta vida sin amor. Pasarla bien, alcanzar la felicidad. El amor es el que nos plenifica, nos realiza. Una persona que no ama y no es amada, sufre mucho y aparte comete muchos pecados y aparte se condena. Y una persona que ama, sufre pero por amor, cerca de Dios, se entrega, hace mucho bien y se salva. Hay que pedirle a Dios nos dé primero mucho amor a Él y luego que podamos realizar el amor a los demás, porque es don de Dios también. Hay personas que desde niños, Carlo Acutis, santo jovencito, que hace poquito celebramos su canonización, desde niño, desde que hizo, creo que dicen que su mamá dijo, desde que tenía 3 años, le gustaba entrar a los templos, déjame entrar a saludar a Jesús. Pues Dios le dio mucho amor. De hecho, él convirtió a su familia. A los 7 años que hizo la primera comunión, no dejó de comulgar. Sentía en su corazón un gozo. Adolescente, murió a los 15 años. Adolescente, en lugar de entregarse a otros juegos, diversiones, placeres, era la vida espiritual, era el hacer apostolados, amor a Dios, con pocos años. Y algunos, pues no, como que les falta responder a ese amor. Quizás no les enseñaron, tuvieron papás un poco ateos o no creyentes, no tendrán la culpa. Pero a lo largo de la vida, Dios nos toca y Dios nos invita a amarlo. Y Dios nos invita a sentir su amor. Si Él nos ama, yo correspondo con amor. Entonces, hay que manifestar ese amor con todo. ¿Sientes tú el amor a Dios? Pídeselo como don. Señor, que te ame mucho. ¿Piensas tú mucho en Dios? Si te olvidas de Él, pídele, Señor, que no te olvide. Que piense desde que amanezco, que soy consciente hasta que voy a dormir, que mi último pensamiento sea para ti. A veces traemos la cabeza llena de otras cosas y otras preocupaciones y nos olvidamos de Dios. Pues ahí está el mensaje. Y luego
la primera lectura va en este mismo sentido, nos habla de cosas muy concretas, del amor al prójimo. Dice el Éxodo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Os habla de los más vulnerables. Los extranjeros son vulnerables. Habla de las viudas y los huérfanos, que no tienen quien responda por ellos. Dice: no explotes a las viudas y a los huérfanos. O sea, de cosas muy... Eso es el amor, o sea, no es sentimiento, sino que son hechos. Oye, eres patrón, págale lo justo a tus trabajadores. Eres gobernante, promueve leyes justas que ayuden a todos. Hay mucha marginación. Eres, no sé, cada uno en su profesión. Eres médico, ama con todo tu corazón a Dios y a tu prójimo que vas a atender como enfermo. Eres abogado, hazle justicia al pobre. Eres hasta empleado de cualquier cosa. Qué falta de amor en el trato a los demás hay en muchas oficinas, en muchas tiendas. Que yo veo eso, qué pobreza de amor hay en muchas personas actuales. Y lo que más me da tristeza es que son jóvenes. Hay muchos jóvenes ya fríos, indiferentes, despistados. No tienen amor a los demás. No ejercen su trabajo para servir. Parece que lo ejercen para obstaculizar todo. Cuando se hacen trámites, cuántas cosas. Hay muchas faltas de amor al prójimo en todos nosotros. Por eso la primera lectura dice: hasta cuando prestes dinero, no seas usurero. Es pecado grave la usura. Conozco yo una persona que prestaba y como no le podían pagar, se apoderaba de sus casas. Murió hace poco con un montón de casas injustamente adquiridas. Se aprovechaba del pobre. Eso es falta de amor al prójimo. Acabo de leer la nota que Guadalajara es de todo México el centro de lavado de dinero más fuerte. Muchas tiendas, restaurantes, clubes, peluquería, todo. Lavado de dinero, o sea, aprovechando, oprimir, enviciar a los jóvenes y luego hacen esa trampa y parece que es dinero bien adquirido y enriqueciéndose cada día más. Qué cosas tan terribles. Si Dios no fuera misericordioso, ya hubiera acabado con el mundo. Nos falta mucho amor a Dios y al prójimo. Hay que pedírselo. Dice al final también, incluso, piensa en todo Dios. Dice: si le tomas en prenda el manto a alguien porque le prestas o porque te debe algo, devuélveselo en la noche, porque es lo único con lo que se va a cubrir. Y hasta dice la palabra de Dios: ¿cómo va a dormir un pobre si no tiene con qué cobijarse? O sea, que hasta los últimos detalles tenemos que cuidar en nuestra relación con los demás. Le vamos a pedir a Dios nos dé un corazón pues sensible, que no hagamos daño, que amemos mucho, que sirvamos mucho. Les recuerdo, ya para terminar, 3 frases de grandes personajes. San Juan: Dios es amor y el que ama ha nacido de Dios. De San Pablo: si no tengo amor, nada soy. De San Agustín de Hipona: ama y haz lo que quieras. Y del mismo San Agustín, en La Ciudad de Dios, una de sus grandes obras, dice, para que entendamos lo que es el amor a Dios, dice: 2 amores fundaron 2 ciudades. Es la ciudad de Dios lo que va a expresar. 2 amores fundaron 2 ciudades. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. El amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. La ciudad terrena, la ciudad de los malvados, es amor a sí mismo y desprecio de Dios. Y el amor, y la ciudad celestial, la ciudad de Dios, es amor tan grande a Dios que me olvide de mí mismo. ¿Qué han hecho los santos, los mártires? Hasta su vida dieron por Dios. Tenemos pues mucho que hacer todos. Tenemos los días de nuestra vida, llenémoslos de amor a Dios y de amor al prójimo, y así alcanzaremos la vida eterna. Que así sea.